17 de diciembre de 1944, 6 de la mañana, Krinkel, Bélgica. El teniente Klaus Richter se detuvo. El sonido era incorrecto, muy incorrecto. Él comandaba 80 hombres de la primera división Panzer SS, veteranos. Soldados que habían peleado desde Polonia, desde Francia, desde el infierno helado de Rusia. Y ahora estaban muriendo, uno, por un solo hombre. El aire estaba helado, menos un gramo. La nieve cubría todo. Los árboles del bosque de las Ardenas eran negros contra el cielo gris. Humo de batalla flotaba entre los troncos y ese maldito sonido no paraba. Tac, 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 tac. Una ametralladora pesada. Browning M1919, calibre 30. Los americanos la usaban en todos lados, pero esta era diferente. No se callaba. Nunca se callaba. Richter miró a su izquierda. 6 cuerpos, soldados alemanes caídos en la nieve, sangre roja sobre blanco puro. Miró a su derecha 4 cuerpos más. Uno de ellos era el sargento Müller. Había sobrevivido Stalingrado. No sobrevivió Krinkel. Leutnant, susurró el soldado junto a él. Es un solo hombre. He visto su posición. Un maldito hoyo en la tierra y nos está destruyendo. Richter tragó saliva. Un solo hombre. La ofensiva de las Ardenas había comenzado apenas 24 horas antes. El Fer lo había prometido. Atravesarían las líneas americanas como un cuchillo en mantequilla. Llegarían a Amberes, dividirían a los aliados, cambiarían la guerra. Pero nadie les había advertido sobre este mexicano. Pero antes de contarte quién era ese hombre, antes de revelarte los números que te van a impactar, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Comenta ahí abajo. Viendo desde tu ciudad. Quiero saber si estás en México, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Pon tu ciudad en los comentarios ahora. Y si esta historia te está gustando, dale like, porque esta es una historia que nadie cuenta, una historia que Hollywood nunca hizo, una historia que el mundo necesita conocer. Muy bien, ahora regresa conmigo a Bélgica. 17 de diciembre de 1944, el teniente Richter levantó sus binoculares allá a 200 metros entre los árboles. Un hoyo poco profundo en la tierra, tan poco profundo que el hombre estaba expuesto de la cintura para arriba, completamente visible, completamente vulnerable, pero no estaba muriendo. Él estaba matando. Tac, 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 tac. Richter vio caer a 3 soldados más. Los había enviado a flanquear por la izquierda. Pensó que ese único americano no podría cubrirse de ambos lados. Se equivocó. El hombre giró la ametralladora, disparó una ráfaga corta, precisa, mortal. 3 alemanes menos. Tenemos que rodearlo, dijo el cabo Werner. Si nos dividimos en 2 grupos, ya lo intentamos, interrumpió Richter. 4 veces. Perdimos 25 hombres. 25 de enero de 2030 minutos por un solo americano. La matemática era imposible, absurda. Un hombre no podía hacer eso. No contra soldados entrenados, no contra veteranos de la SS. Pero lo estaba haciendo de ese Donnerin detrás de las líneas alemanas. El tanque Tiger avanzaba lentamente entre los árboles. 57 toneladas de acero. El tanque más temido de la guerra. Su cañón de 88 milímetros podía destruir cualquier cosa. El comandante del tanque, el capitán Steiner, había recibido órdenes simples. Eliminar la resistencia americana, abrir paso para la infantería. Pero había un problema, ese maldito mexicano con la ametralladora. Steiner lo había visto desde la torreta del Tiger. Un hombre solo, en un hoyo que no lo protegía. Sin apoyo, sin refuerzos. Imposible. ¿Pero real? El Tiger disparó. El proyectil explotó a 5 metros del hoyo. La tierra saltó por los aires. Humo negro cubrió todo. Steiner sonrió. Lo eliminamos. El humo se disipó. El hombre seguía allí y su ametralladora seguía disparando. Tac, 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 tac. Steiner sintió algo que no había sentido en años de guerra. ¿Miedo?
En ese hoyo poco profundo, el sargento José Mendoza López escupió tierra. La explosión lo había levantado del suelo, lo había lanzado hacia atrás. Por un segundo todo fue negro, pero solo por un segundo. José tenía 34 años. Había nacido en Santiago Atitlán, Oaxaca, México. Había quedado huérfano a los 8 años. Había trabajado en campos de algodón en Texas. Había sido boxeador profesional. Había sobrevivido cosas peores que esto. Cargó la ametralladora otra vez. La Browning M1919 pesaba 15 kilogramos. Él la movía como si fuera un juguete. Vio más alemanes avanzando por la derecha. 10, tal vez 15. José apuntó, respiró, apretó el gatillo. Los primeros 5 cayeron antes de darse cuenta de dónde venían los disparos. Los siguientes intentaron cubrirse detrás de los árboles. No fue suficiente. José movió el arma en un arco perfecto. Disparó en ráfagas cortas controladas. Precisas, como le habían enseñado en Fort Sam Houston, como había practicado 1000 veces. 10 alemanes más cayeron, 25 en total desde que llegó a esa posición. Pero José sabía algo que los alemanes no sabían. No estaba allí para matar alemanes. Estaba allí para salvar a sus hermanos, a la compañía K del Regimiento de Infantería 23, su familia, los hombres con los que había desembarcado en Normandía 6 meses antes. Y mientras él siguiera disparando, ellos podrían retirarse, reagruparse, sobrevivir. El teniente Richter miró su reloj. 7:30 de la mañana, 90 minutos desde que comenzó el ataque, había perdido más de 40 hombres, 40 por un solo americano. Miró hacia atrás, los refuerzos no llegaban. El Tiger se había retirado después de que su tercer disparo tampoco eliminara a ese maldito hombre del hoyo. Y lo peor era que los americanos se estaban retirando exitosamente, organizadamente, en perfecto orden, todo gracias a ese único soldado. Erlen, dijo el cabo Werner, están escapando. Si no atacamos ahora, atacamos 6 veces. Richter cortó. Perdimos 6 hombres cada vez. ¿Quieres ser el séptimo? Silencio. El sonido de la ametralladora continuaba. Tac, 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 tac. Richter había leído los reportes de inteligencia. Los americanos eran soldados mal entrenados, sin experiencia, sin disciplina, sin el espíritu guerrero alemán. Los reportes estaban equivocados, completamente equivocados. José cambió el cinturón de munición por 5ª vez. Le quedaban 2 cinturones más, 200 balas. Suficiente. Miró hacia atrás. Sus compañeros estaban a 200 metros de distancia, retirándose hacia Krinkel, hacia posiciones seguras. Casi lo lograban, solo necesitaban 10 minutos más. José les daría 20. Vio movimiento a su izquierda. Más alemanes. Estos eran diferentes. Uniformes más limpios, movimientos más coordinados, tropas frescas. José sonrió. Pobres bastardos. No sabían con quién se estaban metiendo. Apuntó, disparó. El primer alemán cayó, luego el segundo. El tercero intentó correr hacia atrás. No fue suficientemente rápido. José Mendoza López, el niño huérfano de Oaxaca, el trabajador de campos de algodón, el boxeador Kid Mendoza, el marine mercante, ese mexicano que los nazis no esperaban, estaba escribiendo historia, una bala a la vez. Para entender cómo un hombre puede enfrentar a 100 soldados sin retroceder, primero tienes que entender de dónde vino ese hombre. 1910 de julio, Santiago Atitlán, Oaxaca, México. Cándida López sostuvo a su hijo recién nacido, José Mendoza López. Pesaba 3 kilogramos, lloraba fuerte. Ella era costurera, hacía ropa a mano, vendía en el mercado del pueblo, ganaba apenas suficiente para comer. El padre de José, Cayetano, trabajaba en las minas, hombre fuerte. Manos grandes. Pero la Revolución Mexicana acababa de comenzar y la revolución mataba a muchos hombres. Cayetano López fue uno de ellos. José tenía 2 años cuando su padre murió. No lo recordaría. Nunca conoció su voz. Nunca sintió sus manos levantándolo. Solo conoció a su madre y a la pobreza.
1918, José tenía 8 años. Su madre tosía sangre, tuberculosis. En 1918 la tuberculosis no tenía cura. Si la tenías en un pueblo pobre de Oaxaca, era una sentencia de muerte. Cándida López lo sabía. José le dijo una noche. Su voz era débil. Tienes que ser fuerte, más fuerte que tu padre, más fuerte que yo. José no entendía. Tenía 8 años. Solo quería que su madre dejara de toser. 3 semanas después, Cándida López murió. José Mendoza López estaba completamente solo, 8 años, huérfano, sin dinero, sin casa, sin familia cercana. En Santiago Atitlán, en medio de la Revolución Mexicana, la mayoría de los niños en esa situación morían de hambre, de enfermedad, de violencia. José decidió no morir. Tenía un tío, Constancio López, vivía en Texas, en Estados Unidos, en un lugar llamado Brownsville. José había oído historias. En el norte había trabajo, había comida, había una oportunidad. Pero Brownsville estaba a 960 kilómetros de distancia, 600 millas. Y José tenía 8 años. No tenía dinero para un tren, no tenía dinero para comida, no tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta, pero tenía algo más importante. Tenía la determinación de un niño que había visto morir a sus 2 padres, que había visto la pobreza, que había visto la muerte. José caminó. A veces conseguía que alguien lo llevara en un carro tirado por caballos. A veces caminaba con comerciantes que iban al norte. A veces pedía comida en los pueblos y a veces simplemente caminaba solo. Un niño de 8 años cruzando México durante la Revolución le tomó 2 meses llegar a la frontera. 2 meses. Cuando finalmente cruzó el río Bravo hacia Brownsville, José pesaba menos que cuando había salido de Oaxaca. Estaba sucio, tenía hambre. Sus zapatos estaban destruidos, pero estaba vivo y había llegado a Estados Unidos. Su tío Constancio lo recibió, pero no con alegría. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Murió, dijo José. Su voz era pequeña, cansada. Tu padre también murió. Constancio suspiró. Tenía su propia familia, sus propios hijos. Apenas tenía dinero para alimentarlos. Pero era familia. Puedes quedarte, dijo finalmente, pero tienes que trabajar. José tenía 8 años, pero respondió como un hombre de 30. Trabajaré. Los campos de algodón de Texas en 1918 eran el infierno en la tierra. 40 gramos de temperatura, sol abrasador, sin sombra, sin descanso. Los trabajadores se levantaban a las 5 de la mañana, trabajaban hasta las 7 de la noche, 14 horas. 6 días a la semana, les pagaban 50 centavos al día. 50 centavos por 14 horas de trabajo. José tenía 8 años, pero trabajaba junto a los adultos, recogiendo algodón, llenando sacos enormes, arrastrándolos por los campos interminables. Sus manos sangraban, su espalda dolía, el sol le quemaba la piel. Pero no se quejaba, nunca se quejaba, porque recordaba algo que su madre le había dicho: tienes que ser fuerte. Y José era fuerte. Pasaron los años. José nunca volvió a la escuela, trabajaba. Eso era todo. Los campos de algodón, los campos de vegetales, cualquier trabajo que pagara. A los 13 años medía 1,60, pero era puro músculo. Años de trabajo manual lo habían convertido en algo diferente. Un día en Brownsville vio una pelea de box, 2 hombres en un ring golpeándose y la gente pagaba por verlo. El ganador recibió $20. José ganaba $1 a la semana en los campos. Hizo los cálculos. Si ganaba una pelea, ganaba lo mismo que 7 semanas de trabajo en el algodón. Yo puedo hacer eso, pensó, y tenía razón. 1927, José tenía 17 años. Su primer combate profesional fue en un bar de Brownsville, sin guantes reglamentarios, sin reglas reales. Solo 2 hombres y sus puños. José ganó en el segundo round. Lo llamaron Kid Mendoza. Durante los siguientes 7 años, José peleó 55 veces, ganó 52, 52 victorias, 3 derrotas. Peleó en Texas, en California, en Arizona. Una vez fue hasta Melbourne, Australia, para un combate. No era el boxeador más técnico, pero era el más duro, el que nunca se rendía,
El que seguía avanzando sin importar cuántas veces lo golpearan. Los promotores amaban eso, el público amaba eso, el mexicano que nunca caía. Pero en 1934, durante ese viaje a Australia, José vio algo diferente. Barcos. Barcos enormes cruzando océanos, viajando por el mundo y decidió que quería ver más que Rinsbox. Se unió a la Marina Mercante Bain. Durante los siguientes 7 años, José navegó por el mundo. De California a Hawái, de Hawái a Filipinas, de Filipinas a China. Vio cosas que un niño huérfano de Oaxaca nunca imaginó ver. Templos en Asia, ciudades gigantes, océanos infinitos. Pero en 1941 algo cambió. 7 de diciembre, José estaba en un barco saliendo de Hawái hacia California. La radio del barco emitió una noticia urgente. Pearl Harbor ha sido atacado. Los japoneses han bombardeado Pearl Harbor. Estados Unidos está en guerra. José escuchó en silencio. Cuando el barco llegó a California, agentes federales subieron a bordo. Buscaban japoneses, buscaban espías y encontraron a José. Piel morena, ojos oscuros, pelo negro. «¿Japonés?», gritó un agente. «Arréstenlo». José levantó las manos. «No soy japonés, soy mexicano». «Claro que lo eres». El agente no le creyó. José tuvo que mostrar documentos, tuvo que explicar, tuvo que demostrar que era de Oaxaca, no de Tokio. Le tomó 3 horas convencerlos, 3 horas de humillación, de ser tratado como enemigo en el país por el que había trabajado desde los 8 años. Cuando finalmente lo dejaron ir, José caminó por las calles de California y tomó una decisión. Si Estados Unidos estaba en guerra, si este país necesitaba hombres, él pelearía, no en un ring, en un campo de batalla real. 1942, José regresó a Bronzeville. Emilia Herrera lo esperaba. Su novia, la mujer que había esperado años mientras él viajaba por el mundo. Se casaron inmediatamente. 2 semanas después, José recibió su tarjeta de reclutamiento. El ejército de los Estados Unidos lo llamaba. Emilia lloró. «Acabamos de casarnos». José la abrazó. «Volveré. Te lo prometo». No sabía que esa promesa sería casi imposible de cumplir. No sabía que en 2 años estaría en Bélgica. No sabía que enfrentaría a 100 soldados alemanes. Solo sabía una cosa. El niño huérfano de Oaxaca, que había caminado 600 millas, que había trabajado en campos de algodón, que había peleado 55 veces en el ring, ese niño estaba listo para la mayor pelea de su vida. Entonces José se convirtió en soldado, pero no cualquier soldado. 1942, agosto, Fort Sam Houston, San Antonio, Texas. José llegó con otros 100 reclutas. La mayoría eran granjeros, chicos de 18, 19 años. Nunca habían salido de sus pueblos. José tenía 32 años. Había viajado por el mundo, había peleado profesionalmente, había trabajado desde los 8 años. Los sargentos instructores lo notaron inmediatamente. «López», gritó el sargento Miller. «Eres boxeador». «Lo era, sargento». «¿Cuántas peleas?» «55, sargento». Miller sonrió. «Perfecto. Vas a entrenar a estos bebés llorones como golpear». Pero José no quería enseñar box. Quería aprender a disparar. 2 semanas después, José fue transferido a Camp Roberts, California. Entrenamiento básico de infantería. 12 semanas, de todo. Marchas de 20 millas con 30 kilogramos de equipo, obstáculos, combate cuerpo a cuerpo, primeros auxilios, tácticas de pelotón y armas, muchas armas. El rifle M1 Garand, la pistola Colt 1911, granadas, bazucas. Pero lo que realmente amaba a José era la ametralladora, la Browning M19, calibre 30, peso 15 kilogramos, cadencia de fuego 400 a 600 balas por minuto. El instructor, el sargento Peterson, explicaba. Esta arma puede cambiar una batalla. Un solo hombre con una ametralladora bien posicionada vale 10 rifles, pero necesitas ser fuerte. Necesitas ser inteligente y necesitas tener disciplina. José levantó la mano. «Sargento, ¿puedo ser el ametrallador del pelotón?» Peterson lo miró.
¿Puedes cargar 15 kilogramos durante 20 millas? Puedo cargar 30, sargento. Demuéstralo. José cargó la ametralladora más un trípode de 10 kilogramos, más su mochila de 20 kilogramos. 45 kilogramos en total. Y corrió 3 millas sin parar. Peterson nunca había visto algo así. López, la ametralladora es tuya. Diciembre de 1942, José fue asignado a la Compañía M del Regimiento de Infantería 23, Segunda División de Infantería. La Segunda División tenía historia. Había peleado en la Primera Guerra Mundial en Belobod, en el Marne. Ahora se preparaba para pelear en Europa. José entrenó con su compañía durante un año completo en California, en el desierto, en las montañas, en simulaciones de combate urbano. Disparó miles de balas. Aprendió cada parte de la Browning. Podía desarmarla con los ojos cerrados. Podía cambiar el barril en 15 segundos. Podía disparar acostado, arrodillado, de pie. Podía disparar bajo presión. Sus compañeros lo apodaron el mexicano silencioso. No hablaba mucho, pero cuando hablaba todos escuchaban y cuando disparaba todos se quedaban impresionados. Mayo de 1944. La Segunda División recibió órdenes. Irlanda del Norte. José se despidió de Emilia en una carta. Mi amor, voy a Europa. No sé cuándo volveré, pero volveré. Te lo prometo. Reza por mí a la Virgen de Guadalupe. Emilia guardó esa carta. La leería 1000 veces en los próximos 2 años. El barco cruzó el Atlántico en 12 días. José compartía un camarote con 20 soldados. Olía a sudor y vómito. La mitad de los hombres tenían mareos. José, el exmarine mercante, estaba perfectamente bien. En Irlanda del Norte, la Segunda División entrenó intensamente. Asaltos anfibios, desembarcos en playas, coordinación con tanques y artillería. Todos sabían lo que venía, la invasión de Francia. El día de 6 de junio de 1944, Omaha Beach, Normandía. Pero José no estaba allí. La Segunda División era la reserva. Esperaban en los barcos mientras la Primera División asaltaba las playas. Escucharon los disparos, vieron los aviones, vieron las explosiones en la distancia. José apretó su rosario, un regalo de Emilia. Virgen de Guadalupe, protégeme. Ayúdame a volver a casa. 7 de junio, 5 de la mañana, Segunda División. Prepárense para desembarcar. José se colocó su equipo, 45 kilogramos de peso, ametralladora, munición, mochila, casco, rifle de respaldo. La rampa del barco cayó y el infierno comenzó. El agua estaba fría, llegaba hasta la cintura, explosiones por todas partes, arena volando, humo negro. Gritos, avancen, avancen. José corrió pesado con el equipo, lento en el agua, vulnerable. Tac, 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 tac. Ametralladoras alemanas desde los búnkers. El soldado a la derecha de José cayó, luego el de la izquierda. José siguió corriendo, llegó a la arena, se lanzó detrás de un tanque destruido. López, gritó su teniente. Necesitamos fuego de supresión en ese búnker. José miró. El búnker estaba a 200 metros. Una ametralladora MG-42 alemana disparaba sin parar, matando docenas de americanos. José montó su Browning, apuntó, disparó. 50 balas directo al búnker. Los alemanes se cubrieron. Dejaron de disparar por 30 segundos. Fue suficiente. 20 soldados americanos avanzaron. Lanzaron granadas. El búnker quedó silencioso. Buen trabajo, López. Pero entonces José sintió algo. Calor en su pierna izquierda. Miró hacia abajo. Sangre. Una bala lo había alcanzado. Había atravesado su muslo limpiamente. Entraba por un lado, salía por el otro. El dolor llegó 3 segundos después, intenso, ardiente. Un médico corrió hacia él. López está herido. Necesita evacuación. No, dijo José. ¿Qué? No me evacúan. El médico lo miró como si estuviera loco. Tienes una herida de bala en la pierna. Puedo caminar.
Eso no importa. Las reglas. A la mierda las reglas. José lo interrumpió. Mis hermanos están allá delante. Mi compañía me necesita. El médico dudó. José se levantó. Le dolía. Dios, cómo le dolía. Pero podía caminar. Véndame la pierna y déjeme pelear. El médico suspiró. Vendó rápidamente la herida. Eres un maldito loco, López. No soy loco, soy mexicano. Y José cargó su ametralladora, cargó su munición y siguió avanzando por la playa de Normandía con una bala en la pierna, sin quejarse, sin detenerse. Br. Los siguientes 6 meses fueron un infierno continuo. La segunda división peleó por Francia, pueblo por pueblo, calle por calle, Sanele, Vire, Tincechi, La Fort de Cerisy. José peleó en todas esas batallas con su ametralladora siempre en el frente, siempre protegiendo a sus compañeros.